Hoy vídeo veraniego para combatir las altas temperaturas en nuestro acuario. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar, con máster en Oceanografía y especializada en procesos biológicos. Y como ya estamos llegando a la época del veranito, donde van a subir las temperaturas y eso nos trae tantos dolores de cabeza, sobre todo en nuestros acuarios, en este nuevo vídeo quiero dar unos pequeños truquitos para ver cómo podemos disminuir esa temperatura que tantos problemas nos puede traer. ¿Qué problemas tienen las subidas de temperatura en nuestros acuarios, tanto en acuarios de agua salada como en acuarios de agua dulce? Pues unos cuantitos. Principalmente, los organismos como peces y otros invertebrados aguantan un rango determinado de temperatura. Si sobrepasamos ese rango, ellos empiezan a estar no tan cómodos, aceleran sus funciones metabólicas, aumentan el consumo de oxígeno y comienzan a estar más estresados. Además, aumento de temperatura en el agua implica menor cantidad de oxígeno disuelto en ella, que unido a la mayor tasa respiratoria de los peces por ese aceleramiento en el metabolismo puede generar hipoxia en el medio, hipoxia en los peces, generación de zonas anóxicas con falta de oxígeno, gas tan vital para la vida en el acuario. Y por último, aumento de temperatura también implica aumento en la velocidad de multiplicación de algunas bacterias patógenas y otros organismos como protozoos patógenos, que unido al estrés en los peces, a su debilitamiento del sistema inmunológico, puede generar muchos peligros de enfermedades posteriores. Así que es muy importante controlar la temperatura del agua y evitar esas subidas en las épocas calurosas. ¿Qué medidas podemos llevar a cabo entonces para remediar esas subidas de temperatura que vivimos en ciertas épocas del año? Pues lo primero, y esto cae por su propio peso, tener el acuario en una zona bien ventilada. No es lo mismo tener un acuario en una habitación pequeña que se caldee y se caliente muy rápido a tener el acuario en una habitación más amplia donde haya corriente de aire que permita mantener una temperatura estable. Además, si tenemos acuarios con zooms en un mueble integrado, conviene abrir las puertas de vez en cuando de ese mueble para permitir mayor ventilación. Las caídas de agua de los zooms permiten una mayor oxigenación, permite que desaparezca o que se vaya el CO2 que se va acumulando en el agua y que entre nuevo oxígeno. Todo esto con las puertas abiertas para permitir mejor ventilación. Segundo truco o recomendación, cuidado con apagar los calentadores en el acuario. Hay determinadas zonas donde el gradiente térmico es muy marcado y durante el día hace mucho calor, pero por la noche las temperaturas bajan. En esos casos, si nosotros apagamos el calentador, puede que mantengamos una temperatura estable durante el día, pero por la noche baje mucho la temperatura. Esas oscilaciones en temperatura van a estresar muchísimo más a los peces que si tuviéramos una temperatura un pelín más alta de lo normal durante todo el día, así que cuidado con esto. Sin embargo, hay otras zonas donde el gradiente térmico es mucho menor, las temperaturas son mucho más estables durante el día y durante la noche. En ese caso sí podemos apagar el calentador en el caso de que lo queramos, porque no hace falta tenerlo encendido, pues ya la temperatura va a estar mantenida y así nos evitamos posibles fallos del calentador que nos calienten más de la cuenta y además evitamos consumir energía eléctrica, así que ganamos por ambos lados. Tercera recomendación, si tenemos tapa en el acuario, es recomendable retirarla, reemplazarla quizás por una malla para que los peces no salten y se salgan del acuario, pero retirando esta tapa permitimos una mayor ventilación de este acuario, evitamos que se condense todo el aire más caliente que pueda subir la temperatura y favorecemos el intercambio gaseoso, salida de CO2 que se va acumulando y entrada del poquito oxígeno que podamos ir introduciendo con un leve movimiento de agua. Si no podemos quitar la tapa porque tenemos iluminación integrada, estaría bien hacerle algunas tomas de ventilación, alguna trampilla que podamos abrir para permitir ese intercambio gaseoso. Cuarto truco o consejo. Dado que una subida de temperatura implica una disminución del oxígeno disuelto en el agua y esto es bastante peligroso, debemos favorecer mayor oxigenación en estos momentos. ¿Cómo podemos hacerlo? Generando turbulencia en la superficie y generando una buena corriente en el interior del acuario. Por ejemplo, podemos subir las salidas de los filtros hacia superficie para que rompa la tensión superficial, para que genere turbulencia, favorezca el intercambio gaseoso, salida de CO2 otra vez y entrada de oxígeno, y además esa turbulencia mantenga más fresca la temperatura del agua, la baje unos poquitos grados.
Y eso mismo aplica si tenemos bombas de movimientos en el acuario, situarlas más cerca de la superficie para generar esa pequeña turbulencia. Pero ojo, aparte de esto, también hay que mejorar la circulación general del acuario para evitar estratificaciones de temperatura, que las aguas más calientes se sitúen más en superficie y las aguas más frías más hacia el fondo. Con una buena circulación global del acuario permitimos que lo que se oxigena y lo que se va enfriando en la superficie se vaya redistribuyendo por todo el acuario y mantengamos unas temperaturas más bajitas a lo largo de toda la masa de agua de ese sistema. Y quinto truco o consejo, pues también disponemos de determinados dispositivos que nos permiten disminuir unos cuantos graditos del agua de nuestros acuarios. Estoy hablando de ventiladores o enfriadores que nos resultan muy útiles para combatir esas altas temperaturas. Vamos a ver algunos de ellos. Hola, me cuelo en mitad del vídeo como siempre para recordarte que si te está gustando nos puedes regalar un like, te puedes suscribir a Canal y Casa para seguir próximo contenido y muy importante, dale a la campanita para que te avisemos y te recomiendo que te quedes hasta el final porque vamos a presentar muchos otros métodos y trucos para bajar la temperatura del acuario de forma controlada y mantener un sistema saludable para nuestros peces e invertebrados. Primera opción, bastante más económica y más sencilla y simple, pero bastante efectiva. Ventiladores. Podemos poner ventiladores en la superficie de los acuarios para que nos mantenga una buena ventilación, un buen movimiento de la superficie del agua y favorezcan la bajada de unos cuantos grados en la temperatura y el intercambio gaseoso. En este caso estoy mostrando un ventilador que tiene incorporado 3 en un mismo dispositivo, pero también se podrían utilizar individuales en distintos puntos del acuario y eso sí, junto a una buena circulación en el acuario, ya lo he dicho. Y siguiente opción, quizás la opción menos económica, pero la más efectiva con diferencia, enfriadores específicos para acuarios. Muchos de ellos vienen con enfriador y calentador incorporado que te permiten mantener una temperatura constante, bien sea si la quieres subir o si la quieres bajar, y otros son enfriadores simples, pero con la capacidad de mantener la temperatura que tú quieras estable durante todo el tiempo. Concretamente, son capaces de bajar hasta 12 grados, manteniendo un mínimo de 16 grados de temperatura. Y esto nos permite mantener la temperatura adecuada que queramos en nuestro acuario y nos permite, por ejemplo, mantener acuarios de agua fría, como para mantener goldfish, tainistios albonubes, por ejemplo, esos bonitos peces que también necesitan unas temperaturas un poquito bajitas, o incluso otras especies que necesiten ambientes un poco más frescos, como los curiosos axolotes o ajolotes, que son anfibios que también viven en aguas un poco más frías de lo habitual o de lo que estamos acostumbrados en acuarios tropicales. Como ya he dicho, los enfriadores son una de las opciones menos económicas, pero con diferencia más efectivas, ya que sirven para acuarios de grandes volúmenes donde a veces algunos ventiladores convencionales se llegan a quedar cortos por sus dimensiones. Y sí, los ventiladores son opciones muy económicas, bastante sencillas y simples, pero tienen una potencia limitada, puede que nos bajen 2 o 3 grados como mucho, pero en ocasiones donde hay olas de calor, donde las temperaturas alcanzan más de 30 grados, pues los enfriadores sí que nos son muy útiles para disminuir esa temperatura y mantenerla en condiciones óptimas, mantener nuestros acuarios en condiciones óptimas. Por otro lado, lo que nunca deberíamos hacer para disminuir la temperatura, y desgraciadamente es algo que hace muchísima gente, es lo que voy a explicar a continuación. No meter hielo en el acuario, ni en forma de cubitos, ni en la típica botella de agua congelada, por favor, y tampoco hacer cambios de agua con agua muy fría, con temperatura muy diferente a la temperatura que mantenemos en el acuario. Voy a explicar las implicaciones. Y este método es el más utilizado por la gente, o muy utilizado por la gente, porque básicamente es gratis, es sencillo y baja la temperatura de forma rápida. Y habrá muchas personas que me digan, oye Sara, pues yo lo llevo haciendo toda la vida y no le ha pasado nada a mi acuario, hasta que pase. Y es que esto es bastante arriesgado. La diferencia de temperatura a la que sometemos tan rápidamente al acuario puede suponer un shock térmico para nuestros organismos. Recuerden que por encima de los 8 grados de diferencia tan repentinos, ese shock térmico puede llegar a ser mortal. El estrés al que estamos sometiendo al sistema y a los peces a la larga puede traernos problemas. Así que yo no lo recomiendo porque es un método rápido, pero que puede traer muchos problemas. Es mejor bajar la temperatura unos cuantos grados paulatinamente, de forma muy pausada, con ventiladores, con enfriadores, aumentando la ventilación del acuario, y no someter a ese shock térmico tan repentino al acuario simplemente por ahorrarnos tiempo y un poquitito de dinero que al final no compensa a la larga.
Precaución con las habitaciones con aire acondicionado. Debemos evitar que el acuario esté bajo un aparato o un dispositivo de aire acondicionado para evitar que el flujo le dé directamente a este acuario y que el gradiente de la temperatura sea muy brusco. Si por desgracia lo tenemos debajo del aire acondicionado porque no tenemos otro emplazamiento donde colocarlo, evitar esos cambios bruscos del aire acondicionado, bajar paulatinamente la temperatura de la habitación y darle tiempo al sistema que se vaya equilibrando. Bajamos la temperatura del acuario pero de forma pausada. Y ya para ir terminando el vídeo, a modo de recomendación personal, sabemos que las olas de calor cada vez son más frecuentes, más intensas y más seguidas en el tiempo y cada vez las temperaturas son más altas por culpa de algo que se llama calentamiento global. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la situación es preocupante. Así que si eres una persona a la que le importa tu acuario, la salud de este y la salud de los organismos en el interior, que espero con toda mi alma que así sea, yo pensaría en ir invirtiendo en algún equipamiento que nos permita controlar esas subidas de temperatura que cada vez son más frecuentes. Ventiladores, opciones sencillas en el caso de que tengamos acuarios sencillos que con eso vayan más que sobrados, o enfriadores si queremos un dispositivo un poquito más sofisticado que nos dé un poquito más de control y seguridad a la hora de mantener el acuario en buenas condiciones. Yo lo apuntaría en la libretita, apuntaría además los demás consejos que he dado aquí y así podría actuar en consecuencia en futuras subidas de temperatura. Uf, que con estos calores se me olvidaba hasta despedirme. Hasta la próxima.